Vamos a seguir con la serie sobre la oración, pero hoy vamos a entrar a una serie dentro de esta serie. O sea, vamos a estar hablando de la oración modelo y dentro de esa oración modelo vamos a hablar de varias cosas importantes en varios jueves, si el Señor nos lo permite. Entonces, hoy vamos a hablar de esa primera parte en cuanto a la oración modelo. Se le llama la oración modelo a la oración conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Y por qué se llama el Padre Nuestro? Porque así empieza: Padre Nuestro que estás en los cielos. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de esta oración modelo, basados en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4, dice así la escritura: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración aquí en Lucas termina allí, pero en Mateo capítulo 6, versículo 13, se añade un pedacito. Y por eso quiero ir allá, porque también lo tendremos en cuenta en nuestro estudio de la oración modelo. Mateo capítulo 6, versículo 13, dice así la última parte del versículo 13. Mateo 6, 13 dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea que esa parte está en Mateo, no está en Lucas, pero está allí en Mateo, así que es importante también tenerla en cuenta. Muy bien, amados. Es necesario entonces analizar en esta serie sobre la oración, esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos como respuesta a una pregunta hecha por uno de ellos. No sé si notaron allí en Lucas 11:1, como dice la escritura que Jesús estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando en un lugar. Era una disciplina de su vida diariamente, cotidiano. Jesús oraba muchas veces. Oraba de día, oraba de noche, oraba en todo tiempo, prácticamente estaba orando. Cuando no estaba enseñando, estaba orando y estaba allí en comunión con su Padre. Dice que estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos tenían como referencia a Juan el Bautista, que también tenía muchos seguidores, muchos discípulos, y parece que Juan les enseñaba a esos sus seguidores a orar. De alguna manera, no sabemos cómo era lo que Juan enseñaba en cuanto a orar, pero un discípulo le dice a Jesús esto: así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú también a nosotros. Es algo bien interesante y bien curioso, porque ellos ya habían andado con Jesús hacía rato, lo habían visto orar en muchas ocasiones, y lo habían visto hacer milagros, y milagros tremendos. Si usted lee de ahí atrás, en los capítulos anteriores de Lucas 11, usted va a encontrar varios milagros que ya Jesús había hecho, cómo ellos habían caminado con Jesús. Es más, hasta ellos mismos habían hecho milagros. Jesús los había mandado de dos en dos, y ellos habían regresado llenos de gozo. Eso está ahí en el capítulo 10, versículo 17 en adelante, felices, contentos, porque los demonios se les sujetaban a ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Y todas estas experiencias las habían vivido ellos, pero algo curioso, parece que todavía no sabían orar. Qué tremendo eso. ¿Se puede hacer todo eso sin saber orar? Pues eso les pasó a los discípulos. Y uno de ellos, curiosamente aquí, ve que Jesús está orando, y cuando viene de orar, Jesús le dice: Señor, enséñanos a orar. Podemos llevar mucho tiempo caminando con el Señor, podemos llevar años, podemos llevar meses y todavía no saber orar. ¿No sería bueno también decirle a Jesús de vez en cuando: Señor, enséñame a orar? Hay momentos en que quizá tenemos que decirle: Señor, enséñame a orar en medio de esta situación.
Enséñame a orar por esta situación. Enséñame a orar, ayúdame a orar. Jesús sabe cómo debemos orar. El Espíritu Santo nos fue dado para ayudarnos también en nuestra debilidad de cómo orar en algunas situaciones donde no sabemos cómo hacerlo. Ellos le dicen a Jesús, uno de ellos se interesa y le dice, enséñanos a orar. Es algo supremamente importante, amados hermanos, en cuanto a la oración. Es una de las disciplinas de la vida cristiana donde más el enemigo ataca y donde más el enemigo desanima para que no se ore, para que usted no ore. Y cuando hablamos de orar no estoy hablando solo de reunirnos como iglesia, estamos hablando de una disciplina diaria, suya, personal con Dios, donde usted saca tiempo, no espere que le quede, saca tiempo para orar. Si usted no lo saca, seguro no le va a quedar, porque las novelas te absorben el tiempo, las noticias te absorben el tiempo, películas te absorben el tiempo, chatear te absorbe el tiempo, mirar el Facebook, las noticias del día te absorbe el tiempo, dedicarte al trabajo te absorbe el tiempo y muchas cosas te van a absorber el tiempo y no te va a quedar tiempo para orar si tú no lo sacas. Jesús era muy ocupado y las multitudes lo querían absorber. ¿Usted sabía que Jesús a veces se le escondió a la gente? Y si no lo sabía, léase los evangelios con mucho cuidado y usted va a encontrar por ahí donde Jesús se le escondía a la gente. Él no se dejaba absorber por la multitud. Él sabía que necesitaba, como hombre, hablar con su Padre, orar al Padre. Enséñanos a orar. Y entonces Jesús les dice, cuando oréis, decid. Hoy vamos a hablar de la primera parte de toda esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, vamos a llamarle a esto, vamos a llamarle invocación de la paternidad de Dios y su santidad. En esta oración modelo encontramos invocación de la paternidad de Dios y su santidad. Noten cómo Jesús le dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, eso es invocación de la paternidad de Dios. Recordar que tenemos un Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a hablar entonces de esa frase, Padre nuestro. La palabra Padre en el hebreo, la palabra Padre es Ab, con B labial, Ab. Esa es la palabra Padre en hebreo. Y en griego es Pater, es en griego Pater. Según el hebreo, se refiere a la relación familiar que representa el término padre, a una relación familiar. Y cuando hablamos de relación familiar, estamos hablando de una relación muy cercana. Es relación familiar, no es relación de amistad, no es relación social, es una relación ¿qué? Familiar, es una relación muy cercana. Así que a eso se refiere el término Ab en hebreo y a la vez Pater. Aunque vamos a hablar de los dos términos, explicando un poquito lo que significa cada uno, aunque están relacionados prácticamente. Ahora, Ab también se usa para referirse a padres de familia donde se incluye a la mujer. O sea que se puede usar Ab para referirse a ambos. Por eso nosotros tenemos la palabra padres, pero refiriéndonos muchas veces al papá y a la mamá. Los padres. ¿Está claro? Entonces, también tenemos ese uso. Pero también, Ab también es antepasado. O sea que padre es también un antepasado o un fundador de algo. Se le puede llamar también padre o se usa el término para una persona que es fundador o antepasado de alguien o de algo. Ab también puede significar una familia, una tribu, o un grupo especial con una vocación especial, una dinastía o una nación. Hay versículos en la Escritura donde se refiere a estos significados que estoy mencionando, como por ejemplo una familia en Israel se le llamaba familia como padre en Israel, una familia padre, pero también a una tribu que era una tribu padre de las demás tribus.
o una dinastía, como estamos diciendo, o una nación. Se le llama también padre. O sea que padre no necesariamente significa el hombre que nos engendró o el hombre que te engendró. No necesariamente, es también, mas no necesariamente ni únicamente. Ab o padre puede ser un título de respeto, se usa para maestros, pero también de manera respetuosa para un marido. Hay casos en la Biblia donde se reconoce a un varón, esposo, como también padre de la esposa, en este caso. Son usos que se le han dado al término y también se ha usado para consejero. A un consejero se le ha llamado también padre. Por ejemplo, José con el faraón. A José se le llama padre de faraón. ¿Cómo así padre de faraón? Es que José llegó a ser un consejero del faraón en Egipto. Entonces, mayormente en ese sentido, son los diferentes usos que tiene el término Ab como padre. Pero también Dios es el Padre de todos los pueblos. Dios es el Padre de Israel. En este caso, Dios como Padre de Israel, encontramos en Deuteronomio 32, versículo 6, Deuteronomio 32, 6 dice, y es una reprensión que hace Moisés al pueblo de Israel. Les dice así: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Mire qué reprensión esta. Moisés le está diciendo a la nación de Israel: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Eso es dura la reprensión, ¿no le parece? Les dice locos, les dice ignorantes, porque ellos estaban con unas actitudes soberbias, unas actitudes de rebelión contra Dios, que como les dice Moisés, ¿no es Él tu Padre que te creó? Y noten que aquí la relación de padre con la nación de Israel es como creador de ellos, creador. En otras palabras, podríamos mirarlo como fundador, el originador de la nación de Israel. En ese sentido le está diciendo: Él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció como nación. Así te portas con Él, siendo Él tu Padre. Él los engendró, los protegió y los protege, pero es también al único que deben reverenciar y obedecer, la nación de Israel. Mas Dios, como nuestro Padre, también merece eso de nosotros, nuestra reverencia y nuestra obediencia. Malaquías capítulo 2, versículo 10 dice, Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Otro llamado de atención al pueblo de Israel. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Está hablándole al pueblo, a la nación de Israel. Todos tenemos un mismo Padre. Y luego dice, en esta reprensión del profeta Malaquías, en nombre de Dios, le está diciendo: ¿no nos ha creado un mismo Dios? De nuevo les hace referencia a esa relación de Dios como Padre con ellos, como pueblo, pero a la vez también en ese acto de creación. Él fue el que te formó, el que te creó. Él es tu Padre. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted quién lo creó? Ya algunos se quedó pensando: uy, yo no vengo del mono. A mí me enseñaron que era del mono que yo venía. Olvídese de ese mono. A usted lo creó Dios. Usted es creación de Dios. Por lo tanto, Él es tu Padre que te creó. Él es tu Padre que te creó. Si crees otra cosa, entonces ese es su Padre. El mono ese. Pero si a ti te creó Dios, Él es tu Padre. Y ese Padre merece también tu reverencia y tu obediencia y tu respeto. Dios es el Padre de todos los pueblos. Es el protector o Padre particular de los que no tienen padre. Por ejemplo, el Salmo 68:5, Salmo 68:5 dice que Él es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos. Huérfanos
humanos, huérfanos de padres humanos en la tierra. Él es el padre de los huérfanos. Por lo tanto, los huérfanos dejan de ser huérfanos porque tienen un padre. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí ya no tienen el papá? Yo también ya no tengo mi papá humano. ¿Cuántos aquí no tienen su papá? Pero quiero decirles que no somos huérfanos. Tú no eres un huérfano, y menos de padre, porque aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Nos ha recogido. Es nuestro Padre y no se ha olvidado de que tiene unos hijos aquí. Es nuestro Padre celestial. Él es Padre de huérfanos, defensor de viudas en su santa morada. Ahora, del término griego pater o padre, significa, y me parece también tan interesante estos significados ya de la palabra griega pater, es nutridor, protector, sustentador. Dios es pater, Él es nutridor, quien te nutre. Él es quien vela por tu nutrición espiritual, tu nutrición emocional. Porque de la nutrición física, pues Él también se preocupa y nos da todos los recursos. Ya usted verá si come o no come, si se nutre o no se nutre, pero el Señor nos ha dado todo, ¿verdad? Si comemos sano o no sano, si comemos comida chatarra o comida nutritiva, ya eso depende de usted. Pero que nos nutre, nos nutre. Él es nuestro Padre nutridor, es nuestro Padre protector, es nuestro Padre sustentador. Bendito el nombre del Señor. Invocar a Dios como Padre es como Padre nuestro, es reconocerlo como nuestro Creador, nuestro origen, nuestro sustentador, nuestro consejero, nuestro nutridor, nuestro protector, nuestro sustentador, pero también como aquel a quien debemos reverenciar y obedecer. Cuando usted dice Padre nuestro, usted está reconociendo todo eso, o por lo menos es lo que deberíamos de tener claro cuando decimos esas palabras al Señor. Padre nuestro, Padre. Con eso estoy diciendo, eres mi creador, eres mi sustentador, eres mi consejero, eres el que me nutres, eres el que me sustentas, eres el que me sostienes, eres el que velas por mí, Padre nuestro. O también puedes decirle Padre mío, como dice el salmista en unos varios textos en los salmos, Rey mío y Dios mío. También le puedes decir Padre mío. A los jóvenes se les dice en Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Es que en la juventud es tan fácil olvidarse de que hay un Creador. En la juventud es tan fácil olvidarse que hay un Dios al cual le vamos a dar cuenta. En la juventud es tan fácil olvidarse que hay alguien quien es nuestro origen. En la juventud es fácil olvidarse de tal manera que la Escritura dice, acuérdate de tu Creador, de tu Padre que te creó en los días de tu juventud. Y dice, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Y cuáles son esos años? Cuando se ha ido la juventud, cuando llegó la cejuela, ¿cierto? Ahí donde llegan los años del cóndor, dicen algunos, con dolores por todos lados. Aunque a mí me consuela cuando oigo jóvenes que les duele por todas partes. Digo yo, menos mal que no somos nosotros los mayorcitos. Haz que los jóvenes también. Pero a los jóvenes se les recuerda, se les dice, acuérdense, no se olviden, tienen un Creador, y ese Creador es su Padre, su Creador, el que los hizo, el que los formó. Acuérdate de aquel que tiene derechos de autor sobre ti. Dios tiene derecho de autor sobre ti. Dios tiene derecho de autor sobre cada uno de nosotros. ¿Le reconoce esos derechos de autor al Señor? ¿O vamos a piratear? Le dirán, no, Señor, ¿qué cuento? No, derechos de autor. No, yo me creé yo solito. Yo soy origen de mí mismo. Soy original. Algunos quieren ser tan originales que se inventan un montón de cosas sobre sí mismos que dicen, soy original. ¿Cómo así original? ¿Qué quiere decir original?
que no salió de ningún lado, que nadie lo hizo, nadie lo formó, nadie usó un molde, pues quiero decirte, Dios usó un molde. Un único molde, claro que eres original, porque no hay nadie repetido. Dios te hizo a ti único y única. Por eso Él dice, acuérdate de tu Creador, de tu formador, del que te hizo y del que te ama, porque te hizo por amor y con amor. Acuérdate de que tiene no solamente derechos de autor, tiene derechos de propiedad sobre ti. Él es nuestro Padre, Él es nuestro dueño, Él es nuestro origen. Y luego dice el texto, Padre nuestro que estás en los cielos. Vez tras vez Jesús enfatiza en sus enseñanzas. Si usted lee los evangelios, como dije ahora, despacio y con cuidado, se va a dar cuenta cómo Jesús enfatiza una y otra vez a ese Padre que está en los cielos. Y Él dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, ustedes tienen un Padre celestial. Cuando dice celestial se está refiriendo a los cielos. O sea, no es un Padre terrenal, es un Padre celestial. Jesús habla una y otra vez, hablando de este Padre celestial, enfatizando, enseñando a sus discípulos. Pero algunos toman esto y piensan que porque está en los cielos, por eso no nos ve. Porque está en los cielos, por eso está muy lejos. Porque está en los cielos, por eso no se da cuenta de lo que pasa aquí. Antes, al contrario, escúcheme esto. Algunos dicen porque está en los cielos, por eso no le podemos hablar. Pero al contrario de todo eso, escúcheme bien, porque está en los cielos, no es un Padre común y corriente. Este Padre está en los cielos. Es un Padre celestial. Ahora, porque está en los cielos, por eso nos puede ver a todos al mismo tiempo. Y no solo por eso, porque Él es omnipresente y está en todo lugar. Donde quiera que tú estés, ahí están los ojos del Señor y está Dios observándote y mirándote. Porque está en los cielos, es ilimitado y puede estar más cerca de nosotros, más cerca de ti. Porque está en los cielos, conoce mejor todo lo que pasa aquí en la tierra. Porque está en los cielos, podemos llegar a Él a través de Jesucristo y hablar con Él. Porque está en los cielos, Él es un Padre exaltado y altísimo, digno de nuestra reverencia y de nuestra adoración. Ese es el Padre tan especial, es un Padre glorioso. Jesús mismo lo dice en Juan 4:23. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿saben a quién? Al Padre. ¿Adorarán a quién? ¿Cuántas veces leemos ese versículo y lo pasamos así rapidito? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre busca que adoren al... Y a veces pensamos que Padre es como lo mismo que Dios. Claro, el Padre es Dios, pero decir Dios es como más lejano que decir Padre. Cuando usted dice Padre, estás hablando de algo más cercano, de alguien más íntimo. Por eso dijimos ahora que Ab, o Padre, tiene una relación familiar, es algo más cercano. Hay gente que no es capaz de dirigirse a Dios como Padre, siempre se dirigen a Dios como Dios. Y alguna vez le decía a alguna persona, una chica que oraba siempre así, yo le preguntaba sobre eso y llegamos a una conclusión, y es que ella tuvo tantas dificultades en relacionarse con su papá humano, su papá terrenal, que ver a Dios como Padre le costaba. Y no sé si a usted, alguno aquí presente, le ha costado ver a Dios como Padre. Hay gente que piensa que es un irrespeto decirle a Dios Padre. Cuando Jesús una y otra vez lo enseñó, se lo dijo a los discípulos, y Él decía mi Padre, y hablaba de su Padre. Ustedes me van a dejar solos, pero no estoy solo porque mi Padre está conmigo, decía Jesús. Pero cuando hablaba a ellos y les decía, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre, tenéis un Padre en los cielos.
Jesús lo decía y lo enfatizaba una y otra vez. Cuán difícil es para algunas personas que tuvieron problemas con su Padre terrenal mirar a Dios como Padre. Tú necesitas sanar eso en tu corazón. Necesitas perdonar a ese papá si es que fue tan ausente, tan lejano o tan indiferente contigo. Perdónalo ya, perdónalo. Él fue lo que pudo ser, simplemente no te pudo dar lo que no tenía. No te dio porque no tenía para dar otra cosa, solo te dio lo que tenía. Pero este Padre Celestial es diferente. Por eso es que los padres humanos no son dados, y son dados en la tierra para reflejar a Dios, pero cuando el Padre humano falla, no quiere decir que el Padre Celestial falló. El Padre humano falla, pero el Dios perfecto sigue siendo el Padre perfecto. Él sigue siendo el Padre perfecto. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea que esta es una adoración de hijos al Padre Celestial. Son hijos adorando a su papá. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos aceptan a Dios como su Padre? Y Él es su Padre digno de adoración. Nuestro Padre, al cual debemos adorar, temer y exaltar, porque Él es real. Y luego dice el texto, santificado sea tu nombre, dice Lucas 11:2, santificado sea tu nombre. La palabra santificar quiere decir limpiar, lavar, apartar. Y cuando piensa uno en ese significado en relación con el nombre de Dios, porque dice santificado sea tu nombre, ¿cómo así que lavado sea tu nombre, limpiado sea, apartado sea tu nombre? Santificar es eso. La idea en cuanto al nombre de Dios es que su nombre sea limpiado, como cuando a alguien lo difaman injustamente y luego a la persona que lo difamó lo castigan haciéndole retractarse de lo que dijo y hablar bien del difamado. ¿Eso fue claro para usted? Uno oye eso muchas veces hasta en las noticias, ¿verdad? Alguien por ahí habló mal de cierto personaje y todo eso y resulta que era un poco de mentiras, solo murmuraciones, difamación, y luego lo castigan diciendo retráctese y pida perdón. Así sea de una marca, de una institución o una persona. Y la ley condena a esa persona, lo castiga, lo sentencia diciendo, pida perdón públicamente. En otras palabras, limpie el nombre de esa persona. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios en la tierra, tristemente ha sido por mucha gente difamado, ultrajado. Por eso, en esta oración dice, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, sí, pero en la tierra los hombres en su ignorancia han ultrajado, han ensuciado, perdonen la palabra, el nombre de Dios. Ahora escuche esto, santificado sea tu nombre, es como diciendo a Dios que la honra de tu nombre y el buen concepto de quién eres sea restaurado, reconocido y respetado. ¿En dónde? En la tierra. Porque allá su nombre y su presencia es exaltado, adorado, reconocido. Pero en la tierra se necesita que su nombre sea santificado. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra a través de la conducta del pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? Muy bien, usted y yo somos comisionados para que ese nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre, pero ¿cómo va a ser santificado su nombre? Escúcheme bien, Romanos 2:24 dice, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel o al pueblo de Dios. Y es aplicado a la iglesia. Por causa de vosotros es blasfemado, ultrajado el nombre de Dios. Por eso es necesario que el nombre de Dios sea santificado. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios,
Gente que dice, yo soy cristiano, claro, yo soy un hijo de Dios. Y lo dicen, sí, con orgullo. Pues otros no lo confiesan, no lo dicen, pero otros lo dicen, pero lo dicen, pero con sus hechos lo niegan lo que están diciendo. Eso hace que el nombre de Dios sea ultrajado y blasfemado. Mateo 5:16, Jesús dice a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Glorifiquen a quién? Vuestro Padre que está en los cielos. ¿A través de qué la gente va a glorificar al Padre que está en los cielos? A ese Padre que ellos no ven. ¿Cómo la gente va a glorificar a ese Dios que no ven? A través de tus buenas obras y mis buenas obras. ¿Y qué son buenas obras? Buen comportamiento, buen trato a la gente, buenas relaciones con las personas. Ay, pero ¿y si a uno lo maltratan? No maltrate usted. ¿No es eso lo que el Señor nos enseña? Y si a mí me maldicen, bendiga usted, es lo que el Señor dice. Y si me roban, espere que Dios le va a reponer eso. Dios le va a reponer. ¿O no cree que Dios es justo? Yo veo en la Biblia a Dios como reponía a sus hijos que le temían a Él, como Dios les reponía. Léase toda la historia, Antiguo Testamento, lea. La historia de Israel en Egipto, 400 o más años esclavizados, ya salieron de allá con gran riqueza. ¿No lo dice la Escritura? Salieron con gran riqueza. Dios les pagó todos los años que los egipcios no les pagaron. Dios se los pagó. Aún Jacob, cuando le trabajó al suegro y el suegro lo quiso robar, varias veces lo quiso engañar, Dios abogó por Jacob y siempre le iba mejor a Jacob. Y Dios bendijo a Jacob, porque él temía a Dios y Dios estaba a favor de Jacob. Yo veo a un Dios que restaura, yo veo a un Dios que es justo, yo veo a un Dios que bendice, a un Dios que cuando nosotros obramos y hacemos las obras que nos corresponden hacer, Dios respaldará esas obras y las gentes glorificarán a Dios, al Padre Celestial, que es tu Padre y mi Padre. Aunque ellos no lo tengan como su Padre y no lo vean, glorificarán a Dios a través de tus buenas obras. Es lo que dice el Señor. Y eso se llama santificar el nombre de Dios. Con el comportamiento ejemplar y las buenas obras lograremos santificar el nombre de Dios. Si otros no lo santifican, que por lo menos por nosotros, que somos sus hijos, su santo nombre sea santificado. Dice Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bendito el nombre del Señor. Así que tenemos una tarea grande: santificar el nombre de Dios. Cada vez que usted ore esas palabras o diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, recuerde que usted está ahí implicado, responsabilizado en que el nombre de Dios sea santificado ante los ojos de tu familia, de tus hijos, de tus vecinos. Esta semana, por contarles algo así pequeño, porque sé que esto nos pasa o les pasa a todos de alguna u otra manera. Esta semana pues tenemos nuestros nietos en la casa, mi hija, y yo le llamé la atención a mi nieto y le llamé la atención no de muy buena forma, porque lo asusté y él se sintió muy atemorizado. Claro, usted se imaginará, quién sabe, cómo sería que el pastor hablando tranquilo, ya no se imagine tanto. Entonces luego yo caí en cuenta y yo dije: hice mal, de verdad que hice mal. Y luego estábamos en la cama, estábamos ahí jugando, tal, estaba mi hija, ¿sabes? Entonces yo le hablé al niño y le dije: Jaycito, ¿me perdonas porque te asusté? Él me miró y me dijo: sí, te perdono. ¿Usted quiere santificar el nombre de Dios? Aprenda a reconocer cuando se equivoca, aún en su casa. Pida perdón cuando sea necesario. Reconozca las cosas.
santifiquemos el nombre de Dios. Para completarles esa historia, ese testimonio así rapidito, tenía en mi corazón desde hace mucho rato poder guiar a mis nietos a hacer una confesión de Cristo en sus vidas como Señor de sus vidas y Salvador de sus vidas. Y en esto, después de que pasó eso, lo pude hacer en medio de una historiecita bíblica, compartiendo con ellos y todo esto, y poderles llevar a ellos reconocer que necesitan a Cristo, que son pecadores, sí, porque aunque estén pequeños son pecadores y necesitan a Cristo. Y con una claridad tan tremenda, me gustó mucho eso porque estaban como preparaditos y hicieron una confesión de Cristo en sus vidas como Señor y Salvador. Entonces yo pienso que también ayudó el hecho de que yo hice un reconocimiento ante ellos. ¿Usted quiere que sus hijos, que su familia venga al Señor? Reconozca primero las fallas suyas como cristiano. Y usted va a quitar muchos impedimentos del medio y vas a poder ganarlos para Cristo. Amén. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Tenemos un Padre en los cielos al cual invocar, al cual llamar, en el cual confiar. Es nuestro Padre celestial, es tu Padre celestial, no es tu Padre terrenal, es un Padre celestial. Es el Padre máximo, alto, grande, soberano, que nosotros mismos, usted y yo, mi hermano y mi hermana, seamos motivo de reconocimiento de su nombre, que Él sea honrado, que Él sea reconocido a través de nuestro ejemplo de vida, comenzando en nuestras casas, que otros lo vean a Él en la forma en que nosotros vivimos. Esa debe ser nuestra oración. Le invito para que ore, por lo menos ore con base en esta palabra que usted ha escuchado en este momento. Haga una oración allí, por favor. Hable con Dios un momento. Jesús dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Piensa en esas palabras. ¿Cómo es Dios como Padre? ¿Qué quiere decir eso de Padre? Ahora ya lo sabes, puedes decirle: Padre, mi sustentador, mi creador, mi nutridor, mi protector, mi proveedor. Eres mi formador. Estás en los cielos. No eres un padre terrenal, no eres un padre común y corriente. Eres un Padre espectacular. Eres el Padre glorioso, eres el Padre máximo. Eres el Padre que todos necesitamos, que yo necesito, que necesita cada uno de mis hermanos y hermanas y cada persona en este mundo. Eres Padre de huérfanos. Cuando estamos contigo y te reconocemos como nuestro Padre, se acaba la orfandad. Se acaba la orfandad. Cuando entendemos que tenemos un Padre celestial que no se muere, que no termina, que no se acaba, que no se va. Un Padre que permanece, un Padre que está siempre presente, un Padre dispuesto a escucharnos, un Padre dispuesto a ayudarnos, a levantarnos, un Padre que nos ama, un Padre presente todo el tiempo, con brazos extendidos. Oh Padre precioso, gracias. Gracias, Padre. Ayuda a mis hermanos, hermanas, y ayuda a aquellos, Señor, que no te pueden ver como Padre. Quizá tuvieron situaciones difíciles con su Padre terrenal. Ayúdalos, Señor, a sanar ese corazón herido, ese corazón cargado. Ayúdalos, Padre, a perdonar a ese papá que quizá ya no está en la tierra, o quizá todavía sí está aquí. Padre, ayúdalos a perdonar a ese padre que quizá le hizo daño, o quizá no estuvo presente, a ese padre que quizá fue indiferente. Oh Dios, ayuda, mi Dios amado, y sana sus corazones. Tú que eres el Padre de amor, tú que eres el Padre celestial. Gracias, nuestro Padre precioso, nuestro Padre amoroso. Gracias, gracias, papá. Precioso eres nuestro Dios. Tú que estás en los cielos,
Gracias porque lo ves todo, lo conoces todo. Gracias, Padre, porque eres único. Tú eres grandioso. Que sea santificado tu nombre. Padre, que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, por nosotros, en nuestras acciones, en nuestras obras. Tu nombre sea glorificado, Padre, que no seamos motivo de blasfemia en la boca de otros, que no seamos nosotros la razón para que otros blasfemen de ti, que seamos antes, Señor, motivo y razón para que otros glorifiquen tu nombre, y glorifiquen al Padre que está en los cielos, a ese Padre que ellos no conocen, a ese Padre que ellos no ven, pero es a ese Padre que nosotros sí conocemos, a ese Padre que nos ama y que nosotros amamos, a ese Padre al cual nosotros decimos que adoramos, que seguimos y servimos. Que otros te adoren a ti, que otros te glorifiquen a ti, Padre amado. Gracias, Dios, gracias. Gracias por enseñarnos en esta hora, mi Dios. Gracias por cada hermano y hermana. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, Padre amado. Y ayúdanos a crecer en esta verdad de tu palabra. Ayúdanos a crecer, Señor, y amarte cada día más, Señor. No nos dejes de caer en la oración. Padre, aún en medio de las dificultades, situaciones difíciles, Señor, en lugar de decaer en la oración, antes podamos fomentar más la oración. Necesitamos más buscarte a ti, depender de ti. Gracias, mi Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre. Guarda y protege a cada uno, Señor. Guarda y protege a cada familia. Guárdales del mal, líbralos, Señor amado. Y gracias por esa protección. Gracias, Señor, por dar salud a cada uno. Gracias por enviar tus ángeles para bendecir, para proteger, para defender a cada hermano, cada hermana, cada familia, para defender y guardar sus casas, Señor, nuestras casas. Muchas gracias, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les guarde, el Señor les proteja.